Bueno, pues muchísimas gracias al Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores por esta invitación para esta charla en torno precisamente a un tema que hoy día se vuelve relevante: el maltrato y el abuso para con las personas mayores. Esta es una iniciativa de Naciones Unidas que se ha vuelto un reclamo mundial. ¿Por qué razón? Porque en muchos países, lamentablemente, las personas adultas mayores sufren de vejaciones, de negligencia, de maltrato, en fin, y esto hay que revertirlo. El tema de mi charla tiene que ver con la revaloración del papel y las contribuciones del adulto mayor en la sociedad contemporánea. Yo creo que mientras no cambiemos esta dimensión, mientras no consideremos que el anciano, que la persona mayor, que la persona de la tercera edad es una persona con dignidad, que merece respeto en nuestro trato y en nuestra relación, las cosas no van a cambiar. Hay que ir siempre a la raíz de los problemas. Y este problema es, de alguna manera, un problema complejo en las sociedades contemporáneas. Sociedades que han privilegiado el utilitarismo, que han privilegiado la forma de vivir de manera fácil, rápida y sin detenernos a pensar y valorar precisamente a los adultos mayores. Estas charlas obviamente se ofrecen en el contexto del Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez. Obviamente me parece muy relevante, toma de conciencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, yo creo que no vamos a eliminar el maltrato y el abuso mientras no revaloremos el papel y las contribuciones de los adultos mayores. Tenemos que reconstruir nuestra relación con los adultos mayores a nivel de la sociedad macro, pero también como familias a nivel micro. Todos de alguna manera tenemos cerca alguna persona mayor, el tío, el abuelo, en fin, personas que en un momento dado viven cerca de nosotros y de alguna manera ellos merecen un trato especial y diferente. ¿Por qué razones? Yo creo que hay una sola razón que me parece muy convincente. Obviamente, los adultos mayores son el compendio de la memoria, de la experiencia y de la sabiduría en una sociedad. Y hoy lo hemos olvidado. Esto que les digo me recuerda las primeras palabras que el Premio Nobel de Literatura José Saramago pronunció cuando recibió este reconocimiento del Premio Nobel. Sus primeras palabras dijo: quiero recordar a mi abuelo, que fue la persona de la que yo más aprendí en la vida. Su abuelo. Y debo advertirles, señalaba Saramago en esas palabras, que mi abuelo no sabía leer ni escribir. ¿Qué había en aquella relación? ¿Qué había en aquellas conversaciones? Sin duda, sabiduría. Y eso es lo que hay que revalorar en las personas mayores. ¿Qué opinan de la vida los adultos mayores? Y claro, así como les podemos preguntar a las personas que tenemos próximas y que están en esta condición de ser adultos mayores, yo quiero en esta ocasión rescatar algunas ideas de las múltiples que existen sobre la vida y que las han expresado precisamente adultos mayores. Todos estos comentarios han sido escritos o dichos por personas mayores de 75 años. Fíjense qué opiniones y qué sabiduría. Por ejemplo, Erich Fromm, psicoanalista alemán, que vivió en México muchos años, tiene una idea que me parece maravillosa. Vivir es nacer a cada instante. Extraordinaria sabiduría. La vida, dice Emil Ludwig, escritor alemán, depende de la intensidad con la que se vive, no de la extensión. Sigmund Freud, famoso psicoanalista austriaco, escribió: debo agradecerle a la vida
estoy muy agradecido con la vida. Nada me ha sido fácil. Fíjense qué extraordinaria sabiduría. El adulto mayor reconoce que a veces las dificultades, los problemas, las tareas complejas constituyen un aliciente y una dimensión de construcción de sí mismo. Hace ya más de 2000 años, Séneca, filósofo español, decía: asegúrate de vivir bien y piensa que cada día es por sí solo una vida. Piensa que cada día es por sí solo una vida. Confucio, el filósofo chino, hace más de 2000 años decía: la vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Qué extraordinaria sabiduría en estos conceptos. Y bueno, quiero señalar que en relación al adulto mayor hay que diferenciar la relación que se tiene en Occidente y en Oriente. En relación con los adultos mayores, en Oriente, principalmente China y los países de Asia, la relación con el adulto mayor es de respeto. Se le tiene como una figura, evidentemente, a la que hay que reconocer su contribución y su legado. Y en cambio, en Occidente, y aquí hablo de Europa principalmente y de América, pues la relación es distinta. Los adultos mayores se olvidan y particularmente se tiene una noción equivocada. El adulto mayor deja de ser apreciado en nuestro contexto cuando deja su vida laboral. En otras palabras, cuando una persona termina su vida activa, ya no es útil y entonces se convierte lamentablemente, y ese es el equívoco, en un estorbo. Obviamente esto es evidentemente criticable en todos los sentidos. ¿Y por qué razón se le considera como un estorbo? Porque hemos sobrevalorado la vida útil y productiva. Vivir es producir. Cuando te jubilas dejas de ser productivo y por lo tanto ya no tienes valor. Y asociar la vida con la productividad o con la utilidad es sin duda una visión pobre y reduccionista. Produces, vales. No produces, no vales. Esta visión de relacionar la vida solamente con la productividad y la rentabilidad nos ha deshumanizado. Nos ha deshumanizado. Las personas se convierten en cosas, en objetos. No tienen el valor de respetarles su dignidad. Y obviamente el gran equívoco es considerar que si el adulto mayor no es productivo, pues es un estorbo. Fíjense ustedes, en lugar de estar orgulloso de ser viejo, de ser un anciano, de ser un adulto mayor, bueno, pues la sociedad procura esconder la vejez, o por lo menos disimularla. Equívoco, hay que ser orgulloso de vivir esta etapa. ¿Queremos cambiar el maltrato y el abuso hacia el anciano? Tenemos varios retos. El primer reto es promover que los adultos mayores vivan con plenitud esta etapa y se sientan orgullosos de vivirla. El segundo reto es elegir, muy importante, el camino de un envejecimiento saludable, adaptándose a las circunstancias de la vida. Es obvio reconocer que de pronto en la tercera edad, pues nuestras capacidades empiezan a mostrar limitaciones. Obviamente perdemos parte de algunas de nuestras facultades, pero eso se compensa con la experiencia y con la sabiduría de la vida. Y el tercer reto es afrontar y construir esta nueva etapa, manteniéndose vital, entusiasta y activo. Crear y recrear una nueva etapa de estar en el mundo.
El secreto desde mi punto de vista es cómo envejecer sin llegar a ser viejo. Y ustedes mismos conocen a personas mayores que tienen vitalidad, entusiasmo, ganas de vivir. Evidentemente, así se debe de vivir esta etapa. Y muy importante, en nuestra sociedad tenemos que aceptar que el llegar a ser viejo o anciano, aunque hoy se le disimule con ese adjetivo de tercera edad, es un fenómeno universal para los seres vivos. Y lo primero que hay que entender, y es de lo que yo quiero comentarles hoy, es que hay que quitar, hay que destruir, hay que hacer un lado, hay que olvidar esos mitos que existen en relación con los adultos mayores. Los mitos, advierto, son creencias equívocas. En otras palabras, son versiones de la realidad que no son ciertas, pero que las hemos hecho una realidad. Y esos mitos, hay creencias generalizadas sobre el adulto mayor que quiero mencionar y que hay que quitar, hay que erradicar. Y esa es la tarea fundamental y la raíz para acabar con el maltrato y el abuso al adulto mayor. Si eres viejo, ya no sirves para nada. Y lo peor de todo es que el adulto mayor se lo cree. Si eres viejo, serás para ti y para los demás una carga. Esos son dos grandes equívocos en nuestra sociedad que hay que erradicar. Y el gran desafío con los adultos mayores es precisamente destruir esos mitos y promover un envejecimiento activo, como una etapa en donde el adulto mayor debe seguir cultivándose, física, afectiva, intelectual, espiritualmente, para que pueda vivir esta etapa con calidad de vida y puedan así ser útiles a los demás. Si nos liberamos de estos mitos, vamos a comprender mejor a los adultos mayores y comprender mejor esta etapa que estamos viviendo o que algún día nosotros también vamos a vivir. ¿Cuáles son esos mitos que yo quiero comentarles, aparte de los ya mencionados, que son muy conocidos y generalizados en nuestra sociedad? Puntualizo. Primer mito: todos los adultos mayores son iguales. Las personas no somos iguales, somos únicos, somos irrepetibles. Cada persona asume ser adulto mayor de manera diferente. Algunos enfrentan esta etapa, con optimismo, otros con tristeza. Algunos se mantienen activos y productivos, otros se vuelven sedentarios y pasivos. Algunos disfrutan de esta etapa y a otros les cuesta aceptar que la vida está cambiando y que hay que asumirla y aceptarla con múltiples, quizás, limitaciones. Todos los adultos mayores no son iguales. Cada uno es único e irrepetible. Segundo mito: relacionar ser adulto con la fragilidad y la decadencia. Ese es uno de los mitos más frecuentes en nuestro contexto. Es cierto que el adulto mayor tiene limitaciones físicas, no tiene la energía de un joven de 20 años. Y sin embargo, detrás de esa aparente fragilidad hay cualidades que ayudan a enfrentar la vida. Todos conocemos y tenemos cerca adultos que nos sorprenden y nos preguntamos, ¿de dónde saca esa fuerza para seguir adelante? Eso es lo valioso del adulto mayor. El tercer mito: considerar esta etapa como sinónimo de inutilidad. Como si los adultos mayores no tuvieran ya nada que aportar a las familias, a la sociedad. Todos conocemos, y ese es el ejemplo que hay que seguir y multiplicar, adultos mayores activos, con proyectos productivos o labores en la comunidad. Vean ustedes cómo hay múltiples organizaciones de la sociedad civil que se mantienen y se desarrollan gracias al trabajo de personas voluntarias. Y muchas de esas personas voluntarias son adultos mayores que dan de su tiempo, de su energía, de su experiencia para sacar adelante esos proyectos que tanto sirven a la comunidad. El cuarto mito:
Los adultos mayores son personas aisladas que no les gusta convivir con los demás. La realidad es que la sociedad es la sociedad la que margina con frecuencia al adulto mayor. Y a veces, claro, los mismos adultos mayores contribuyen a este aislamiento cuando abandonan su participación en la vida social o comunitaria. Pero vemos otros adultos mayores, y esos son los que deben ser el ejemplo, que realizan sus actividades con buen humor, entusiasmo y vitalidad. El quinto mito, el mito de la incapacidad de aprender. Hay numerosos adultos mayores que se mantienen activos aprendiendo. Cada vez existen más instituciones educativas y programas para los adultos mayores. La educación es para toda la vida. Y bueno, la educación y el aprendizaje no solamente debe estar relacionado con las instituciones académicas. Bueno, los aprendizajes no son solamente escolarizados. En otras palabras, se puede aprender muchísimas cosas participando en grupos sociales, en clubs, en reuniones de amigos, que están aprendiendo evidentemente, sin programa, sin títulos que recibir, no, pero están compartiendo vivencias y experiencias. Yo quisiera, en esta charla, mencionar 5 acciones para erradicar el maltrato y el abuso a los adultos mayores. Primero, valorar. Es un verbo importantísimo. ¿Valorar qué del adulto mayor? Su sabiduría, su persona, su dignidad, sus saberes, sus consejos, su particular y singular historia. La segunda acción importantísima es agradecer lo que han hecho por cada uno de nosotros, sus atenciones. Obviamente el agradecimiento es algo que debe permanecer siempre vivo. Dar las gracias de muchas maneras, con palabras, con gestos, con abrazos, obviamente con el cariño que en un momento dado debe corresponderse el agradecimiento. También es muy importante otra acción importantísima que no hay que olvidar: comprender. Comprender sus limitaciones de la etapa que viven. Obviamente no es sencillo adaptarse a esa nueva realidad. A veces hay enfermedades, a veces hay limitaciones, a veces hay crisis y hay que comprenderlos. Muy importante, porque comprender es asumir que esa persona vive una realidad que tiene que ser aceptada y que tiene que ser apoyado para vivir esa realidad que de alguna manera vive. Otra acción importantísima y muy relevante para los adultos mayores es acompañar con tiempo dedicado al adulto mayor. Yo les diría, perder el tiempo con ellos, escucharles, jugar, bromear, conversar. Es el acompañamiento que nutre, que vitaliza la vida. Y también muy importante, otra acción que recomiendo: aprender. Aprender cómo enfrentan la vida, cómo viven sus pérdidas, cómo agradecen los detalles de cariño, cómo valoran el tiempo, sus reflexiones y su propia filosofía de vida. A mí me parece importantísimo que todos tendríamos que tener como responsabilidad aproximarnos a esos adultos mayores y verdaderamente aprender de lo que han vivido, de sus experiencias, escuchar cuáles han sido sus logros, cuáles han sido sus principales satisfacciones, cuáles son algunos de los dolores, de las dificultades y de los problemas a los que se ha enfrentado la vida y cómo los han resuelto. Aprender. Y yo creo que se aprende precisamente muchísimo de los adultos mayores acompañándolos.
Y siempre de alguna manera saber que todo adulto mayor es un cúmulo de experiencias, de sabiduría, de saberes que necesitamos reconocer y sobre todo rescatar y en muchas ocasiones documentar para nuestra propia vida y para las generaciones futuras. Decía el escritor Carlos Fuentes que cada vez que muere un anciano, desaparece para siempre una biblioteca maravillosa de vivencias, de experiencias, de aprendizajes, y que muchas veces se han quedado por ahí, sin haber sido dichos, sin haber sido compartidos. De manera que nuestra responsabilidad es: acércate a los adultos mayores, conversa con ellos, descubre el valor que tienen. Y por esa razón, ese será el gran cambio en la sociedad contemporánea. Si hacemos esto, el abuso y el maltrato pasará a segundo plano. ¿Por qué razón? Porque el adulto mayor tiene dignidad y tiene un valor en sus palabras y en su silencio. Obviamente hay que descubrir a los adultos mayores para poder revalorarlos. Ojalá y que esta iniciativa que se tiene en relación a este Día Mundial sobre el abuso y el maltrato a los adultos mayores tenga como consecuencia el que veamos al adulto mayor con otra mirada. Que lo veamos con esa mirada de agradecimiento, con esa mirada de decir: es una persona que tiene dignidad y que merece respeto. En esta ocasión también quisiera recordar algunos de los motivos o de los móviles por los cuales este día, en relación con el maltrato y el abuso con la vejez, se ha promovido desde las Naciones Unidas, porque las estadísticas son alarmantes y obviamente muy reveladoras. Las estadísticas de los organismos internacionales nos dicen que 1 de cada 6 ancianos sufre algún tipo de maltrato o de abuso. Y sabemos que los adultos mayores son un sector de la población en condiciones de vulnerabilidad. Los organismos internacionales señalan muy relevantes las siguientes condiciones de los adultos mayores, y quisiera señalarlas hoy. El maltrato de los adultos mayores casi siempre pasa inadvertido. Qué lamentable. El adulto mayor guarda, mantiene silencio, nunca reclama, y lamentable, la mayor parte de los abusos pasan inadvertidos. El abuso y el maltrato, fíjense otro dato muy importante de los organismos internacionales, proviene de 2 grupos de población. El primero, las familias. La familia con la que vive. Obviamente los hijos, los sobrinos, los hermanos, los parientes inmediatos. Pero también de los cuidadores o de las personas encargadas de atenderles. Y claro, el abuso y el maltrato se agregan condiciones en nuestro país, en México, de desprotección que tienen al vivir esta etapa. ¿Y a qué me quiero referir? A las situaciones lamentables de pobreza y de falta de servicios de salud. Eso también es un grave problema y es de alguna manera un maltrato generalizado para nuestros adultos mayores. Obviamente hay que recordar que los adultos mayores tienen derechos y esos derechos siempre deben estar presentes en la vida social, en la vida contemporánea, en la vida familiar, en la vida personal. Los adultos mayores tienen derecho a una vida de calidad, sin violencia y sin discriminación. Una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación. Tienen derecho también a un trato digno, respetuoso. Tienen derecho a la salud, a la alimentación y a la convivencia familiar.
tienen derecho a la educación y tienen derecho también en esta etapa a un trabajo digno y bien remunerado. De manera que este día nos debe hacer reflexionar a la sociedad entera del trato y de la relación que debemos de tener para con los adultos mayores. Tenemos responsabilidades para con ellos y merecen el respeto de su dignidad y ser tratados siempre como personas. Muchas gracias.